es más fácil aprender de nosotros mismos viéndolo en otras personas y qué mejor que en el teatro. Jaime, qué bueno que ¿Cómo estás? aquí con nosotros. Chicos, para hablar de ¿qué tres capacidad de grandes obras. ubicuidad tienen ustedes? ¿Verdad? Sí, sí. Como nadie. Por eso se mantienen tan delgados, porque están Así corriendo es. de un lado a otro aquí de la casa. Buenos días, buenos días al público. ¿Qué nos traes, Pues hoy Buenas. vamos a hablar de tres obras que son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común, que es la introspección. Vamos de una gran tristeza, que es Treplev. Treplev es Chejov, es la gaviota de Chejov traída a nuestro tiempo. Es de las grandes tragedias del teatro del mundo. Yo creo que es la obra clásica de Chejov, ¿sí? Y aquí nos muestra esta manera donde todas las personas quieren lo que no tienen. Ajá. ¿Sí? O sea, yo estoy enamorado de ella, ella del otro, yo quisiera hacer lo que tú haces, pero él quiere hacer lo que yo hago. O sea, nadie está conforme consigo mismo y llegan hasta el suicidio. Entonces, Treplev es una obra que nos va a llevar a un camino donde nos vamos a encontrar. Creo que todos nosotros tenemos un momento en la vida, si no es que toda la vida, deseando lo que no tenemos, sin apreciar lo que sí se tiene. Entonces, Treplev, esta obra, esta adaptación de La Gaviota de Chejov, que está en el Teatro La Capilla todos los martes a las 8 de la noche, es una obra que les va a hacer pensar, que los va a hacer reflexionar y que van a gozar las interpretaciones de este grupo de teatro. Eso es lo bonito del teatro, ¿no? Así Finalmente es, ir y salir así es. pensando que te deje algo. Y luego tenemos Rotterdam, en el Foro Shakespeare. Esta es una comedia donde dos mujeres, una de ellas asumida como lesbiana, otra que no sabe si va o viene, se enfrentan a sus propios miedos, se enfrentan al miedo de la otra, ¿sí? Y siempre hay un tercero que en esta ocasión es el que les hace reflejar sus miedos. Es una comedia que llega a ser dramática, pero a lo que nos enfrenta es a esta parte donde, como en Treplev, no nos aceptamos a nosotros mismos. Y en lugar de pensarnos, de meternos con nosotros y estar dentro de nosotros, estamos en el de enfrente. Y siempre nos espejeamos y siempre estamos tratando de encontrar en el otro. ¿Lo que te checa, te choca? ¿Por ahí? Eso, exactamente. Es un poco eso, Juan, Ajá. ¿no? Entonces, Rotterdam se van a divertir mucho. Porque ¿Quién está en la puesta? Está Roberto Cavazos, ¿Valeria? Valeria Vera, ¿sí? Valeria Vera, que hace un papel, ¡Maravillosa! pero además especialmente aquí hace un papel de muchacha señor. Imagínate. Impresionante, o sea, de repente dices, ¿y este fulano quién es? sí. ¿Sí? Y de repente se descuida y le sale toda la feminidad de la belleza de Valeria y Es y extraordinario. está ahí. Entonces no dejen de verlo en Foro Shakespeare, está los miércoles a las 20:30 horas. Se van a divertir mucho. Un día a la semana. Esta obra es como para fin de semana, ¿no? Como para varios días a la semana. Si vieran lo complicado que está el teatro en fines de semana. Sí. Llevar al teatro a 10 personas es una odisea. Sí. Entonces, llevarlo 3 días está más. Entonces, vayan al teatro para que no sea tanta la odisea. Y luego tenemos en el Teatro Milán un musical clásico, que es Rent. ¿Qué es Rent? Rent es un poco esta parte de una serie de muchachos que nadie quiere, que no se entienden, algunos están en drogas, otros en alcohol, todos tienen en común denominador la música, todos tienen el común denominador otra vez de estar enamorado de quien no está enamorado de ti. Y hay un juego en Rent que es de verdad espectacular. Y este juego es que a pesar de que estoy tan triste, a pesar de que no me va bien, le canto a la vida. Le canto a la esperanza y le canto al mundo. Y ese canto nos lleva a una solidaridad de estos muchachos por el arte, por la música, por la pasión de la vida. Oye, suena como un recreo en la preparatoria. Ajá. Más o menos así Sí, funcionaba, ¿no? así es. Oye, Sí. Jaime, se ha puesto varias veces Rent Sí. aquí en la Ciudad de México. Esta versión, Es más ¿qué tal? chiquita. Sí. Ok. Es con gente no famosa, está muy bien puesta, Qué bueno. cantan muy bien y el Teatro Milán, que tiene un escenario espectacular, Claro. los hace lucir mucho, pero sobre todo hay mucho talento, hay una historia muy divertida que si ustedes la analizan, no hay tanta diversión en esto. Pero lo más importante a destacar de Rent es la esperanza, las ganas de vivir y la solidaridad de los amigos. Sí, está en el Teatro Milán, este es de fin de semana, sábados, viernes y Ahí está, domingos, Juan. ¿sí? Mira.
Oye, y vale la pena mencionar que ver un musical en el Teatro Milán es una experiencia pues, muy agradable porque tienen un equipazo. Así es. Donde te sientes, se oye espectacular. Y tiene otra cosa, la mayoría de los musicales son en grandes teatros, Sí. el Insurgentes, el Manolo Fábregas, y este teatro que es de 220 butacas, te permite estar cantando con la gente aquí, pegadito. Mucho más Sí, cerca. Qué bueno. además está muy cerca de todos nosotros, en Lucerna y Milán, salen de ahí, enfrente hay un lugar de estos food truckers que son muy novedosos, donde pueden comer delicioso, muy barato, una chela. Vayan a ver Rent al Teatro Milán, de viernes a domingo está de 500, 800 pesos, vale la pena la cuota, hay más de 30 personas en escena, diviértanse. Este fin de semana es de teatro. Eso. Gracias, Jaime. todos los días. Así es. Muchas Claro, gracias. muchas gracias, Jaime. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.